Muy buenas, soy Marcos Vázquez y os doy la bienvenida a una nueva sesión de preguntas y respuestas en Radio Fitness Revolucionario. Empezamos hablando de uno de los temas de la semana, que es la noticia de que la Organización Mundial de la Salud va a incluir al aspartamo en el grupo de compuestos posiblemente carcinógenos, que es el grupo 2B, que así dicho suena muy peligroso, pero veremos realmente qué hay detrás y aprovecharé para responder a una pregunta sobre un endulzante relativamente nuevo que es la alulosa. Tenemos después una consulta sobre el valgo de rodilla al hacer sentadilla, que es esta tendencia de algunas personas de llevar las rodillas hacia adentro al realizar sentadillas, especialmente con carga. Veremos cuándo es algo normal y cuándo nos debe preocupar y comentaré también algunas ideas prácticas para resolverlo. Esto es más fácil de explicar en vídeo, así que en unos días voy a subir también un vídeo a mi canal de YouTube, que será el complemento gráfico de esta respuesta, y si no estáis suscritos a mi canal os recomiendo hacerlo para no perderos el vídeo, este vídeo y todos los demás, y lo podéis hacer en youtube.com/fitnessrevolucionario. La siguiente consulta es sobre si deben registrarse o no las calorías de las verduras al estar en definición. A continuación hablamos de la música, de por qué surgen tanto el baile como la música y qué efecto tiene en el rendimiento deportivo, y contaré también lo que yo hago en relación a esto. Y por último hablaré de la paradoja del ejercicio y la energía, o por qué el ejercicio nos hace sentir más energía tanto a corto como a largo plazo. En fin, creo que hay muchos temas novedosos e interesantes, así que no te lo pierdas. Y tengo un anuncio importante antes de pasar a las respuestas, y es que arranca ya la preventa del programa de movilidad Protocolo Bambú de la mano de Enso Movers, que son Pablo Vázquez y Pau Bañón, a quien entrevisté hace un tiempo aquí en el podcast en un episodio que generó mucho interés por su enfoque muy actualizado sobre la mejora de la movilidad, que no es otra cosa que combinar fuerza y flexibilidad. Este programa está organizado en bloques de un mes de duración cada uno para mejorar la movilidad de nuestras principales articulaciones y patrones de movimiento. Estos bloques serían flexión de cadera, abducción de cadera, hombro y columna, muñecas, rotación de cadera, split squat o sentadilla split y sentadilla normal. Se propone una secuencia concreta con sesiones específicas para cada bloque, pero después cada persona podrá adaptarlo para hacer más énfasis en las principales carencias que tenga. Mejorar la movilidad no solo nos ayudará a rendir mejor, sino también a reducir el riesgo de lesiones y de molestias. Y para la gente que se apunta al principio, habrá además un acompañamiento durante 4 meses con sesiones quincenales online que os van a ayudar a lograr mejores resultados. Si te interesa, puedes ir a fitnessrevolucionario.com/bambú, BAMBU, y tienes ahí toda la información. Ahora estamos en la preventa con un precio especial de lanzamiento de tan solo 49 € y el 26 de julio haremos una sesión en vivo donde explicaremos ya todo el detalle, responderemos dudas y arrancaremos el programa. A partir de ahí seguirá estando accesible, pero más caro. Así que si te interesa, aprovecha ahora en fitnessrevolucionario.com/bambú. Y sin más, damos paso a vuestras preguntas. Hola Marcos, ¿cómo estás? Primero que todo, darte las gracias por esa gran labor de divulgación que haces por tantos años, una labor tan esmerada y que aporta muchísimo valor a todas las personas que te seguimos hace mucho tiempo y que nos has servido como una orientación para cambiar muchas cosas en nuestra vida tendientes hacia una mayor salud, longevidad y pues sobre todo un proceso de conciencia. Marcos, mi consulta en esta vez va relacionada con el tema de los endulzantes. Particularmente hay uno muy renombrado, al menos acá en Sudamérica, que es la alulosa. He encontrado muy poca información, salvo que es un endulzante derivado de un producto natural, de algunas semillas, que sería apto para diabéticos, pero realmente no tengo mucha más información pues de alguna fuente fiable. Este es como más nuevo y quisiera saber tu opinión, tú qué has sabido al respecto y que nos pudieras como orientar, por favor. Un gran abrazo desde Colombia, saludos, felicidades. Pues gracias por la pregunta. Hablaré de la alulosa después, pero antes quiero comentar brevemente una noticia que salió la semana pasada indicando que la OMS está estudiando declarar el aspartamo como posible carcinógeno, y a raíz de esto pues me han llegado un montón de consultas sobre mi opinión respecto a este tema y voy a resumirla aquí en unos pocos minutos antes de pasar a la alulosa.
Primero, como ya comenté alguna vez, el aspartamo es un edulcorante que se descubrió a finales de los años 60, que se estudió sobre todo en los 70 y que se aprobó a principios de los 80, cuando empezó a usarse en muchos productos como Diet Coke en 1983, que fue la primera versión de Coca-Cola sin calorías. Y desde el principio hubo muchos rumores sobre los supuestos peligros del aspartamo, pero en la mayoría de casos, en la mayoría de estudios, no se veía ningún problema con usos entre comillas normales, ¿vale? Pero es verdad que se observó en animales mayores tasas de cáncer con dosis muy elevadas. A partir de esto se definió la ingesta diaria aceptable, que es de 40 miligramos por kilo al día en Europa, y eso equivale a entre 30 y 40 latas de refrescos al día, más o menos, ¿no? Y además esta ingesta diaria aceptable tiene un margen de seguridad importante, es decir, no es que si te pasas un poco pues ya aumenta mucho el riesgo. De hecho, en Estados Unidos la ingesta aceptable es mayor y aún así tienen margen de seguridad. Y a pesar de que se han seguido haciendo muchos estudios, no se ha encontrado evidencia sólida de que aumente el riesgo de cáncer, pero sí ha habido un estudio que ha hecho a las agencias replantearse dónde colocar a este compuesto, y uno de ellos es un estudio observacional que se publicó el año pasado que encontró un ligero aumento del riesgo de cáncer asociado al consumo de aspartamo y acilsulfamo de potasio o acilsulfamo K, que se suelen usar juntos, de hecho. Y esto es algo a tener en cuenta, por supuesto, pero ya sabemos que correlación no implica causalidad y que en estos estudios hay muchos factores de confusión, puede haber incluso causalidad inversa, como admiten los propios investigadores, pero sobre todo lo que más chirría en este estudio es que no hay una relación dosis-respuesta clara. Es decir, vemos en general que la gente que consume estos endulzantes tiene más riesgo de cáncer, pero al comparar los que tienen un consumo bajo respecto a los que tienen un consumo alto, vemos más cáncer entre los que consumen poco respecto a los que consumen mucho. O sea, ambos tienen más cáncer que los que no consumen nada, pero si realmente estos compuestos produjeran cáncer, veríamos que los que consumen poco tienen un riesgo un poco elevado y los que consumen mucho tendrían más riesgo. Pero si vemos, como es este caso, que los que consumen mucho tienen menos riesgo que los que consumen poco, pues es difícil asumir de este estudio que ese aumento del riesgo de cáncer viene de estos endulzantes. Entonces, la evidencia es débil, la verdad, pero evidentemente podríamos recomendar por principio de precaución que no tomemos estos endulzantes, ¿no? Que la única dosis segura es 0, como afirman algunos. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que en la mayoría de casos no es realista. O sea, hay mucha gente enganchada a los refrescos con azúcar y los que llevan edulcorantes pues son una forma menos dañina de satisfacer el paladar, que evidentemente es mejor tomar agua, eso lo sabemos todos, pero el problema de que la gente piense que el aspartamo produce cáncer es que seguirán tomando los refrescos azucarados pensando que son mejores y no lo son. De hecho, un estudio en la misma población que el anterior, pero en 2019, concluyó que los que tomaban bebidas azucaradas tenían un riesgo de cáncer mayor que el que encontró el estudio que acabo de mencionar en relación al aspartamo, pero no solo eso, sino que en ese estudio del 2019 no se encontró relación entre las bebidas con endulzantes artificiales y el riesgo de cáncer. Y esto se repite en muchos estudios, tanto si hablamos de cáncer como de obesidad, de problemas metabólicos, de problemas coronarios. Las bebidas azucaradas son peores que las que llevan aspartamo. E insisto que es mejor no tomar ninguna, pero el riesgo de estos endulzantes es muy bajo y si te ayudan a consumir menos azúcar, su efecto neto será positivo. Eso por un lado. Y por otro, hay que entender también cómo funciona el sistema de clasificación de la OMS, que es poco intuitivo, rozando lo absurdo en algunos casos. Su clasificación tiene 4 niveles o grupos en función de la evidencia existente de cada compuesto o factor y no en función del aumento del riesgo que suponga. Y es importante entender esto. Por ejemplo, en el grupo 1 estaría todo aquello donde haya datos claros y confirmados de la relación con el cáncer. Y aquí tenemos cosas evidentes como el tabaco, como los rayos X, como ciertos compuestos contaminantes de fábricas. Pero tenemos también en este grupo al sol y a la carne procesada, que esta última fue una decisión polémica del 2015. Y personalmente meter en el mismo grupo el tabaco y varios compuestos contaminantes que el sol o que el jamón, pues ya es raro, porque los primeros aumentan mucho el riesgo de mortalidad y los segundos no. De hecho, el déficit de sol causa más problemas que el exceso de sol. Y esto ocurre por lo que decía antes, que dos cosas estén en el mismo grupo no nos dice nada sobre su riesgo real, sino sobre el número de estudios que existen. Después tenemos el grupo 2, que a su vez se subdivide en el 2A, que probablemente causan cáncer, y el 2B, que posiblemente causan cáncer. Y aquí las diferencias son sutiles, ¿no? Y una vez más vemos cosas que chocan, como que en el 2A está la carne roja junto a un insecticida como el DDT, junto a tomar esteroides o tener turnos de noche o freír a altas temperaturas. Y de nuevo, los riesgos reales de cada uno de estos elementos son muy diferentes, pero no es algo que se considere aquí. Y el grupo 2B, es decir, que posiblemente causa
causan cáncer es donde parece que iría el aspartamo, y en este grupo está también el aloe vera, el plomo y la gasolina. Y no olvidemos que hasta el 2016 estaba aquí el café, que no tiene ningún sentido porque el café se asocia en casi todos los estudios con menos riesgo de cáncer. Pero no fue hasta ese año, el 2016, que se sacó de este grupo y se pasó al siguiente, que es el 3, que son compuestos donde no hay evidencia de que causen cáncer. Y aquí está, como digo, el café, el té, pero también la pintura y el combustible de avión. Y curiosamente, el grupo 4 serían compuestos que probablemente no son cancerígenos, y aquí solo hay una cosa, que es la caprolactama, que ni sabía lo que es, pero es un compuesto que se usa, por ejemplo, para hacer nylon. Y parece un poco absurdo que no haya más cosas aquí, ¿no? Quizás podían poner el agua al menos, pero claro, no hay muchos estudios que hayan evaluado esto, y como ese es el criterio principal que se usa, pues no hay nada en este grupo. Personalmente creo que la categorización debería hacerse en dos ejes, uno que considere el grado de evidencia y otro el aumento del riesgo, porque tal como está ahora creo que es muy confuso, y después la comunicación que se hace en general desde la OMS es mala y es empeorada todavía más por muchos titulares de prensa o de medios de comunicación o influencers, ¿no? Pero bueno, el resumen de todo esto sería que el consumo moderado de aspartamo no me preocupa, que es mejor tomar bebidas con este endulzante que con azúcar, pero que evidentemente si no lo tomas, pues mejor, ¿vale? Menos riesgo todavía, pero hay que entender cómo funciona la clasificación de la OMS para poner las cosas en contexto. Pero bueno, pasando ya a la lulosa, en general me gusta. Es un endulzante natural, es un monosacárido presente en bajas cantidades en alimentos como pasas, como higos secos, como trigo, y dado que no lo metabolizamos, pues no aporta calorías apenas, no impacta los niveles de glucosa en sangre, por lo que es apto para diabéticos, al final se absorbe en el intestino delgado y se expulsa en la orina. Es menos dulce que el azúcar, eso sí, más o menos como el eritritol, pero personalmente lo veo como algo positivo, ¿no? Quizás sería una forma de desengancharnos un poco de esa necesidad, de ese sabor dulce tan intenso. A nivel culinario, tiene la ventaja de que se comporta de manera similar al azúcar, en el sentido de que cristaliza, de que dora, pero casi no aporta calorías ni produce caries. Pero lo de siempre, es un compuesto más reciente y si bien tenemos bastantes estudios, pues no ha sido sometido ni de lejos al escrutinio del aspartamo y, por ejemplo, está por ver si la lulosa tiene algún impacto en la microbiota, que es uno de los riesgos de algunos endulzantes, y seguramente la respuesta sea que no, usado en pequeñas cantidades, va a ser menos problemático que el azúcar en cualquier caso, pero intentando tampoco pasarse con su consumo. Hola Marcos, quería preguntarte por cómo puede afectar el genuvalgo en el entrenamiento. El genuvalgo es cuando las dos rodillas se enfrentan. En mi caso, por ejemplo, es muy leve, pero es verdad que es bastante común, sobre todo en mujeres. Y bueno, yo entreno CrossFit 3 días a la semana y luego hago también musculación en el gimnasio. Pero sobre todo cuando estoy haciendo barra libre en CrossFit, me pregunto hasta qué punto puede influirme esta pequeña desviación en la sentadilla o en ciertos movimientos de barra libre, ¿no? Me gustaría que hablaras un poco sobre ello, que no he visto que hablaras sobre ello nunca, y también si hay alguna forma de revertirlo, algún tipo de ejercicio que se pueda hacer para revertirlo, o si hay que tener cuidado con cierto tipo de ejercicio, en fin, que profundicemos sobre este tema. Te lo agradezco muchísimo y muchísimas gracias por el podcast, que es lo más y nos ha cambiado a todos la vida. Muchas gracias, chao. Gracias por la pregunta. Y sobre el genuvalgo o esas rodillas que colapsan hacia adentro, va a depender mucho del grado, si es leve o es más pronunciado, y de la causa. Y esta causa puede ser más bien ósea, lo cual tiene poco arreglo, pero también se puede dar por problemas musculares y en este caso sí se puede mejorar, o influye también tener los pies planos o una combinación de todo lo anterior. Y si hablamos de casos leves como el tuyo y no notas molestias, te diría que no hay nada que no puedas hacer. Al final los tejidos se adaptan a la carga que les impongamos y si aumentamos esta carga de manera gradual no deberías tener ningún problema. Y relacionado con esto, recibo muchas consultas también sobre el valgo de rodilla al hacer sentadilla, tanto en personas que tienen ese leve genuvalgo como en las personas que no, y voy a hablar un poco de esto que también aplicaría en tu caso. Como regla general, la forma más segura y eficiente de hacer una sentadilla es haciendo que las rodillas se muevan por encima de los pies, tanto en la bajada como en la subida. Eso es lo que explico en mis programas de barra libre o guerrera espartana. Y si puedes hacer esto, pues genial, ¿no? Y ya sabéis, los que me seguís hace tiempo, que no hay problema en que la rodilla supere las puntas de los pies. Es totalmente normal y en la mayoría de personas debe ser así, ya que de lo contrario, o si intentas llevar las rodillas hacia atrás, pondrás mucha carga en la zona lumbar. Pero volviendo al tema del valgo de rodilla o las rodillas que colapsan hacia adentro en la sentadilla, hay muchos matices que voy a intentar resumir y al final hablaré de cómo se puede corregir cuando tenga sentido corregirlo.
Hablemos primero sobre algunos mitos de este valgo de rodilla, como por ejemplo que se debe a debilidad en los glúteos o a aductores acortados o muy rígidos, que era una teoría con cierto sentido, pero varios estudios parecen desmentir esta idea y no se ven diferencias en esta musculatura en personas que meten las rodillas en la sentadilla respecto a las que no. También se dice que podría deberse a poca movilidad de tobillo, que puede influir desde luego, pero es común que las rodillas bajen rectas y colapsen al subir. Y en este caso el problema no es tanto de movilidad como de estabilidad, como comentaré después. Otra creencia común es que el valgo se asocia con más riesgo de lesión en las rodillas, como rotura del ligamento cruzado anterior, dolor patelofemoral, que es un tema que vimos en el episodio 366, y sí hay cierta evidencia de esto, pero parece que solo es un problema si hablamos de movimientos explosivos, como cambios de dirección muy rápidos, con la rodilla en esa posición metida hacia adentro, o en jugadores de baloncesto que después de un rebote o un salto pues aterrizan con fuerza en esa posición. Ahí parece que sí hay un mayor riesgo, pero eso es muy diferente a un movimiento lento en una posición controlada. Y como digo siempre, jugar al fútbol o al baloncesto es más peligroso para las rodillas que hacer sentadillas con peso. Y lo interesante es que si observamos a muchos powerlifters profesionales, vemos que muestran algo de valgo en la subida de la sentadilla, y lo más probable es que esto ocurra por un mayor reclutamiento de los aductores, que son esos músculos que cierran las piernas, pero que contribuyen también a este movimiento. Y además, al llevar un poco las rodillas hacia adentro, se reduce un poco la carga sobre los cuádriceps. Por eso es también normal en estos powerlifters ver más valgo con cargas más altas, mientras que no lo muestran con cargas bajas. Entonces, en casos donde ese valgo es ligero y solo ocurra al principio de la subida de la sentadilla y con cargas relativamente altas, no me preocuparía. Salvo que notes molestias, es muy probable que tus tejidos estén bien adaptados a esa técnica, que sean capaces de soportar tensión en esa posición, y biomecánicamente puede ofrecer una ventaja justo en ese punto, al inicio de la subida. Pero si el valgo se produce ya en la bajada, desde el inicio del movimiento, o es ya bastante marcado, ¿no?, en el sentido de que la rodilla se acerca mucho, sí que puede deberse a carencias importantes de movilidad y estabilidad, y deberías intentar corregirlo. Y para ello recomiendo lo siguiente. Primero empezaremos por los pies, y como vimos en un podcast reciente con Rubens García, los pies son nuestra base, literalmente, y por tanto una buena estabilidad de los pies va a ayudar mucho, y no solo con el valgo. Puedes probar a hacer una sentadilla descalzo y ver si la base es estable o si hay pronación, o sea, si el pie se mete hacia adentro o se levantan los dedos pequeños. Debemos pensar en los pies como en un trípode formado por el talón, el dedo pequeño y el dedo gordo. Y si conseguimos que ese dedo gordo esté un poco más separado y pensamos en apretar con él contra el suelo, vamos a reducir el riesgo de valgo, y por eso los ejercicios que comentamos en ese episodio son también útiles aquí. Después de mejorar la base, pasamos al tobillo, y se ha visto que una dorsiflexión reducida del tobillo contribuye al valgo de rodilla, por lo que todo lo que hagas por mejorar esta dorsiflexión te va a ayudar. O por ejemplo, si al elevar un poco los talones en la sentadilla se reduce el valgo, es porque la causa principal en tu caso es esta pobre dorsiflexión de tobillo y deberías mejorarla. Y recuerdo aquí que con el protocolo bambú podréis mejorar esta dorsiflexión en pocas semanas. Después, para trabajar la estabilidad de la rodilla, es interesante utilizar ejercicios a una pierna. Por ejemplo, te colocas de pie, levantas un pie del suelo y llevas esa pierna hacia atrás todo lo que puedas, flexionando la rodilla de la pierna apoyada, pero evitando que ésta se vaya hacia los lados. Y cuando consigues eso, haces lo mismo, pero llevando la pierna libre en un ángulo de unos 45 grados hacia atrás y después hacia un lado, y repites con la otra pierna. Y esto va a mejorar la capacidad de músculos como el glúteo medio de ofrecer estabilidad en la sentadilla. Y lo ideal es hacer esto descalzo para ver cómo se comporta tu pie, intentando mantener ese trípode en todo momento, apoyando el dedo gordo y el pequeño. Y como última recomendación, puedes probar a hacer sentadillas con una banda alrededor de los muslos, intentando abrir las piernas, que no solo fortalece la musculatura estabilizadora, sino que ayuda a que tu cerebro tenga presente este movimiento de separar las piernas. En cualquier caso, todo lo anterior me parece más importante que esto, pero es otra herramienta que puedes probar. Hola Marcos, soy María desde Zaragoza, y lo primero de todo, me encanta tu podcast, o sea, me lo pongo un montón, sobre todo cuando voy a caminar para llegar a mis pasos diarios. Y bueno, me preguntaba con que es la primera vez que hago una etapa de definición, y pues tengo alguna aplicación y demás para contar calorías y mirar los macros y demás. Y una amiga con la que estoy haciendo también esta definición me dice que no cuente las calorías de las verduras, cosa que yo sí que estaba metiendo en una aplicación y teniéndolo todo en cuenta. También porque me gustaba ver cuántos gramos de fibra y otros nutrientes pues me estaba comiendo.
Pero bueno, que dice que no, que en realidad al final todo eso es agua y fibra y que no deberíamos contarlo. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Se deben contar las calorías de frutas y verduras dentro de estas calorías totales al día y de estos macros en etapas como definición, volumen o cualquier otra? ¿O no? Muchas gracias. Es una buena pregunta, María, y sé que esto de las calorías genera siempre controversia y se tiende a polarizar, ¿no? Tenemos la visión clásica que nos decía que todas las calorías son iguales, que es lo único que importa y que puedes cuadrar calorías con galletas María y tal, y ya sabemos que no es así, que no todas las calorías tienen el mismo impacto metabólico, pero tenemos en el lado opuesto a los negacionistas de las calorías. Y estos nos dicen que las calorías no importan y que si comes comida real o haces dieta cetogénica o alguna otra particularidad, pues que las calorías no son relevantes, lo cual evidentemente tampoco es cierto. Dicho esto, es evidente que no necesitas contar calorías para perder grasa y que puedes ajustar las porciones de manera intuitiva, comer un poco menos, pero siempre digo que contar calorías durante un tiempo ayuda mucho a entender mejor el aporte energético de los alimentos, la proteína que comes al día, la fibra, y es una herramienta útil sobre todo al principio. Pero bueno, respondiendo ya a tu pregunta, si se deben contar las verduras, pues técnicamente sí, al final tienen calorías y te puede ayudar también, como decías, a saber cuánta fibra total estás consumiendo, micronutrientes, y esto es interesante, ¿no? Pero si hablamos de asegurar que estás en definición, en la práctica hay ciertas verduras que son prácticamente insignificantes, sobre todo en el caso de las verduras de hoja verde. Por ejemplo, 100 gramos de espinacas, que es una porción grande, pues son como 20 calorías, o lo mismo con la lechuga, la rúcula, los canónigos, las endivias y este tipo de verdura. Por eso, si comes una ensalada de acompañamiento y le echas 2 puñados de estas verduras y medio tomate, que tiene también muy pocas calorías, pues igual son 30-40 calorías en total, que es mínimo y no te compensa el tiempo que tardas en registrarlo todo. Pero lo que sí es importante es registrar la cucharada de aceite de oliva que añades a la ensalada, que este es el error de mucha gente, ¿no? Registra las 20 calorías de la lechuga, pero no las 120 del aceite de oliva. Y el aceite de oliva es muy bueno, por supuesto, pero es denso calóricamente y si estás en una fase de definición, pues debes tenerlo en cuenta. Entonces, en resumen, este tipo de verduras creo que no merece la pena apuntarlo, o sea, registra simplemente el aceite que uses y ya, ¿no? Pero si usas verduras con más almidón, como remolacha, como zanahoria, como calabaza, donde además usamos normalmente porciones mayores de más peso, pues sí aconsejo registrarlo. Y si comes frutas, pues sin duda, porque también es buena, pero es más calórica que la verdura. Y hablo en general, ¿no? Hay frutas como las fresas o la sandía que tienen muy pocas calorías y si comes 4 o 5 fresas, pues es casi despreciable. Pero si comes 300 gramos, pues no. Entonces va por ahí, no hay una respuesta tajante sí o no, al final buscamos una referencia aproximada a lo largo del día y más o menos 60 calorías nos da un poco igual y si tu proceso va bien no merece la pena perder el tiempo con esto. Pero si no progresas o te estancas, pues sí tiene sentido ser un poquito más estricto para ver si encuentras el problema, así que esta sería mi recomendación. Hola Marco, estoy escuchando uno de tus podcasts sobre preguntas y respuestas y me ha surgido una duda. Bueno, antes que nada, decirte que como todo el mundo, que muchas gracias por todo el contenido que aporta, por todo el valor que nos da, por todo el material, tanto de pago como gratuito que nos proporciona. La verdad es que sin todo ese conocimiento, sin todo lo que nos aporta, no es lo mismo, no hubiera sido lo mismo. Preguntarte, a raíz de la pregunta de esta chica de el tiempo entre series, el descanso que se hacía, preguntarte el tema de la música. Entreno en un box de CrossFit aquí en Lorca y no sé si es recomendable la música, si es mejor entrenar con el ruido o fondo ambiente, si el tipo de música también puede llegar a influir. Creo recordar que hace unos años leí algo sobre que el tipo de música en función puede incluso aumentar el nivel de fuerza o el rendimiento. Entonces, no sé qué opinas, no sé si la evidencia dice algo al respecto o no. Y también decirte o preguntarte que tú cómo entrenas. ¿Entrenas con música? Sé que entrenas muchas veces por los vídeos de Instagram y demás, que entrenas en el patio de casa o al aire libre. ¿Te pones música? ¿Entrenas sin música? Nada, espero que selecciones mi pregunta. Como lo que he dicho antes, muchas gracias por todo y un fuerte abrazo. Es un tema interesante, sí que hay bastantes estudios publicados sobre este tema. De hecho, escribí hace algunos años sobre esto, así que voy a resumir un poco lo que nos dicen los estudios y después comentaré lo que hago yo.
En ese artículo, que pondré en las notas del episodio para quien quiera profundizar, hablaba en realidad de dos cosas, del baile y de la música, porque evidentemente están muy unidas las dos cosas, y explicaba en ese artículo que respondemos de manera innata a la música. Hay algo que está codificado en nuestros genes e incluso bebés de pocos meses tienen el impulso de sincronizar sus movimientos con la música. Y no es casualidad que todas las culturas conocidas tengan algún tipo de baile y de música propios. Respecto a su origen o por qué evolucionó esta atracción por el baile y por la música, hay varias hipótesis que no son excluyentes. Muchas características humanas se mantuvieron porque cumplen varias funciones, no solo una. Una hipótesis es que el baile potencia la cohesión social. Sabemos que movernos de manera síncrona con los miembros de un grupo fortalece el sentimiento de pertenencia, favorece la cooperación y la generosidad. Y por eso en los desfiles militares se hace que todo el mundo se mueva a la vez para generar también ese sentimiento de pertenencia y de unión. Y más allá de su beneficio grupal, se cree que el baile también cumplía una función más individual, que era mostrar nuestros atributos a una posible pareja sexual, ¿no? O sea, bailar bien requiere control muscular, requiere buena coordinación, buena resistencia, por lo que era una forma de evaluar posibles candidatos. De hecho, algunos antropólogos ven el baile humano como una versión más sofisticada del ritual de apareamiento de otras especies, que cumple un rol similar. Y lo mismo con la música, que es tan antigua como el baile, y la primera flauta conocida tiene más de 40.000 años. De hecho, se cree que la música precede al lenguaje, es decir, que aprendimos a cantar antes que a hablar. Por tanto, la música sería el idioma universal de la humanidad. Pero bueno, más allá de las funciones evolutivas del baile y de la música, y hablando de estudios recientes sobre la música y el rendimiento físico, se ha visto un efecto positivo en varios sentidos. Tenemos estudios que demuestran, por ejemplo, que la música reduce la percepción de esfuerzo al hacer ejercicio y posterga la fatiga, permitiéndonos hacer más esfuerzo físico. Y ni siquiera es necesario escuchar música durante el entrenamiento para experimentar este efecto, ya que hacerlo simplemente durante el calentamiento o antes de realizar un esfuerzo ya mejora el rendimiento. Se ha visto que la letra de la música también podría actuar de motivación al mejorar nuestro autodiálogo, y tengo también un artículo con más detalles sobre esto. Un beneficio adicional de la música es que genera una mayor activación del sistema nervioso, lo que mejora la resistencia muscular, y también se ha visto que el ritmo de la música influye en su efecto. Y dado que tenemos una tendencia natural a sincronizarnos con el ritmo, la música más rápida, o sea, con más beats por minuto, nos hace correr más rápido según los estudios. Y de hecho hay una revisión que, después de evaluar muchos estudios, concluye que la música podría considerarse un fármaco legal para mejorar el rendimiento. En resumen, todo apunta a que la música nos ayuda a rendir mejor, sin efectos secundarios y además gratis, o sea que es algo que debemos aprovechar, desde luego. En mi caso, lo que hago generalmente es escuchar algún podcast o algún audiolibro mientras entreno, y después pongo música cuando voy a realizar ya un ejercicio, especialmente si es un ejercicio que requiere más esfuerzo, ¿no? Y hago esto por dos motivos. Primero, porque siento que aprovecho más el tiempo, porque en un entrenamiento de fuerza pasas más tiempo recuperándote entre series que realizando los ejercicios, y es una forma de seguir aprendiendo. Y segundo, porque ese cambio de podcast a música siento que me motiva más para realizar el ejercicio que dejar la música siempre. Creo que al hacer esa separación entre el descanso y el esfuerzo, como que mi cerebro asocia la música con el esfuerzo que va a realizar, ¿vale? Pero reconozco que esto es más una sensación mía y que no conozco estudios que hayan analizado ya este nivel de detalle. Y también es verdad que de vez en cuando, sobre todo si entreno en un entorno natural o voy a entrenar a la playa o cosas así, prefiero no escuchar ni podcast ni música y simplemente integrarme con el entorno. Y tenemos también estudios que indican que al hacer ejercicio en entornos naturales nos esforzamos más, se posterga la fatiga, es decir, que la naturaleza, al igual que la música, podría ser un fármaco ancestral que nos ayuda a rendir mejor. Hola Marcos, ¿qué tal? Buenos días. Soy Daniel de Sevilla. Y bueno, pues no sé si atreverme a decirlo, pero bueno, lo voy a decir, soy tu fan número 1. Oye, quería, además de darte las gracias y agradecerte el trabajo y felicitarte, plantearte una cuestión que creo que a casi todos nos habrá pasado alguna vez, y a mí más de una, y por eso me llama la atención. ¿Por qué cuando uno está agotado porque ha pasado una mala noche, porque estás muy cansado, con la cabeza embotada, no puedes tirar de tu cuerpo y sin embargo eres capaz de ir al gimnasio y hacer lo que sea, estar ahí una hora o el tiempo que cada uno vaya? ¿Por qué sales como nuevo? ¿Por qué te encuentras tan bien, te sientes despejado, como si hubieras dormido prácticamente? No sé si hay una explicación científica clara para esto, pero bueno, te agradecería que pudiera resolver esta duda. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Es una excelente pregunta y es lo que yo llamo la paradoja energética del ejercicio, y tengo de hecho algún post en Instagram sobre esto.
Y es que el ejercicio tiene esta paradoja de que produce una fatiga física puntual, pero nos otorga después más energía, tanto física como mental. Y explicaciones hay muchísimas, unas que explican la mejoría a corto plazo y otras el aumento de energía general a largo plazo. De manera más inmediata, el ejercicio eleva el oxígeno y el riego sanguíneo en el cerebro, aumenta las catecolaminas como la adrenalina, que mejora nuestro estado de vigilia y concentración, al igual, por ejemplo, que el frío. Por eso una ducha fría, un baño en el mar en esos momentos de bajón nos devuelve también la claridad mental y el foco. El ejercicio eleva también la serotonina y los cannabinoides que nos hacen sentir mejor. Se ha visto que el entrenamiento, especialmente el intenso, mitiga el impacto negativo del déficit de sueño, como peor foco y memoria. Y por eso, si has dormido mal y sientes que estás poco centrado, un HIIT de 10-15 minutos te va a ayudar a tener esa mayor claridad mental. Este ejercicio eleva también el BDNF, que es una especie de fertilizante neuronal que mejora la plasticidad del cerebro, etc. Y todo esto ocurre en poco tiempo, es un efecto, como dices, casi inmediato, pero además el ejercicio regular mejora el sistema cardiovascular, la calidad y cantidad de nuestras mitocondrias, que es donde producimos energía, y por tanto más mitocondrias nos van a dar más energía, mejora también la resistencia muscular y nos vamos a fatigar menos, y se ha visto también que los deportistas tienen mejor resistencia mental, porque al final el esfuerzo físico fortalece también la mente y esto tiene transferencia después a las actividades que consideramos más puramente mentales. Y por todo esto y mucho más, el ejercicio nos da más energía, tanto física como mental, y de ahí la importancia de vencer esa pereza cuando no nos apetece, quizá porque llevamos unos días alicaídos o con más estrés o lo que sea, y sabemos que el ejercicio nos va a ayudar. Y de ahí lo que digo siempre, ¿no? De que si no tienes ganas de entrenar, entrena sin ganas porque después lo vas a agradecer. Y para que no se malentienda, hay veces que no te apetece entrenar porque realmente estás fatigado físicamente, has entrenado mucho los días previos o lo que sea, pues en esos casos debes escuchar al cuerpo, obviamente, pero la mayoría de veces eso que llamamos pereza o falta de ganas no es fatiga física y obligarte, entre comillas, a entrenar o a hacer algo de ejercicio te va a ayudar. O incluso salir a pasear 15 minutos a buen ritmo también va a tener un efecto positivo porque el movimiento es una de las mejores medicinas. Y nada más por hoy, mil gracias como siempre por escuchar. Os recuerdo que está ya disponible la preventa del programa de movilidad Protocolo Bambú y os pido el favor de siempre de compartir este episodio en vuestras redes sociales y dejarnos una evaluación en Spotify, en iVoox, en Apple Podcasts o la plataforma que uséis que nos ayuda a llevar este mensaje a más personas. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.